Hola, buenas tardes a todos y a todas. Primero es un gusto estar en esta sala. La verdad que hacía mucho que no venía y es un grato reencuentro. Hay pocas salas en Montevideo que tengan esta estructura, digamos. A ver, en un esfuerzo de síntesis que intentaré lograr, y con una mirada tal vez un poco distinta a lo que es la discusión más amplia a nivel de opinión pública, voy a tratar de mirar el tema de la reforma a la seguridad social de lo que yo me dedico más precisamente, pero que es del lado de los ingresos y no tanto de las prestaciones. Yo tengo la percepción que la discusión a nivel de opinión pública básicamente y de algunos sectores de prensa, no necesariamente al documento, y voy a tratar de no referirme mucho al documento en el sentido de que, como dice Hugo, bueno, es un documento primario elaborado por un conjunto, digamos, de técnicos con representación política, pero todavía no queda claro cuáles van a ser las definiciones políticas. Pero yo les decía, tengo la percepción de que Uruguay está discutiendo la edad de retiro, las causales de acceso a las contraprestaciones y la tasa de reemplazo. De alguna manera como que los ajustes paramétricos nos llevarían a una solución del problema. Y es posible que tengamos una reforma que se centre en los ajustes paramétricos y estemos olvidando una parte muy importante. Cada vez más el sistema de seguridad social en el mundo, no en Uruguay, y por algún sentido razonable, como así vemos, creo que en general razonable entender al menos de que el aumento de la edad de retiro tiene una justificación en el aumento de la esperanza de vida. Los cambios demográficos llevaron a que el puente natural que existía entre las contribuciones de seguridad social y los servicios o las prestaciones se podían permitir, es decir, aunque uno contribuyera muchos años y eso actuarialmente no fuera neutro, es decir, que pudiera estar recibiendo más cuando se jubilara, se explicaba por cuestiones demográficas que eran mucho más los activos que los pasivos. Eso se ha ido equilibrando, cuando no desbalanceando en favor de los pasivos, y por eso en el mundo, no en Uruguay, cada vez más los sistemas de contribución de seguridad social, entendidos como parte del estado de bienestar, ¿sí? No como un seguro privado, sino como derechos de las personas en el estado de bienestar, se sustituyen o se complementan con impuestos. De hecho, hay países que para Uruguay podían ser de referencia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Australia, que no tienen, por ejemplo, contribución en la seguridad social de las personas, o sea, de los empleados, sino que tienen solo de los empleadores y después el resto de la aportación está vinculado a los impuestos tipo IRPF o del estilo de las rentas, y tiene una contribución, una jubilación básica, digamos, universal para todos quienes cumplen causales de edad, y después los complementos que pueden venir por el mercado. Pero de alguna manera hay una convicción de que algunas prestaciones, por causal de edad, por discapacidad, por las diversas causales que tenemos en la seguridad social, son derecho de las personas y que se deben prestar, sean suficientes las contribuciones de seguridad social o con los aportes del sistema tributario. Entonces, pensar en una reforma de la seguridad social aislada del sistema tributario es un error en el mundo de hoy. Entonces, si uno piensa en los ingresos que tiene nuestro sistema de seguridad social, tenemos dos grandes ingresos y uno de ellos partido en dos. Intentaré ir en ese orden para no olvidarme de nada importante de lo que quiero decir. Por un lado tenemos los ingresos de seguridad social, que ahí tenemos los aportes personales y los aportes patronales. Y por otro lado tenemos los impuestos. Los impuestos, me anticipo a decir, en el BPS, en la cuota parte principal del sistema, los impuestos son algo así como el 46% del total de las erogaciones del BPS, o sea, llegan a 5.5 puntos del PIB, pero la mitad, digamos, de las erogaciones del BPS se financian con impuestos y no con contribuciones de seguridad social. Y cuando vamos a las cajas militares o policiales, en porcentaje de las erogaciones es aún mayor. Por eso digo, la relevancia de mirar esto al lado de los impuestos no es un capricho mío porque yo me dedico a los impuestos, es que es absolutamente relevante. ¿Está bien? Entonces, cuando uno piensa, empiezo en orden, por las contribuciones de seguridad social. Ahí tenemos un tema, y que voy a dar un orden de magnitud para también entender que es relevante,
es que cada vez más se han ido desarbitrando o han ido perdiendo convergencia y se han ido distanciando los costos de la seguridad social para los trabajadores, es decir, para las remuneraciones del trabajo, pero de quien tiene un trabajo como empleado dependiente, de quien tiene un trabajo como autónomo o independiente y quien es patrón y puede optar, en fin, remunerarse su actividad por capital o por trabajo. Acá, si hay, por supuesto, funcionarios bancarios, lo tendrán muy claro que son uno de los sectores donde su posibilidad es solo como dependiente para los trabajadores y soportan una carga de seguridad social muy importante. En otras actividades hay opciones de cómo me contratan o cómo remuneran mi trabajo, si como dependiente, como autónomo, o creo una pyme porque tengo alguna forma de combinar capital y trabajo y después veo si retiro como un sueldo que aporta a la seguridad social o termino recibiendo dividendos o una remuneración al capital que no aporto a la seguridad social. Esa es una discusión cada vez más grande en el mundo, no en Uruguay. Este es un problema que existe en los países desarrollados y es un problema que hoy además se visualiza, que simplemente es el extremo del 1%, o sea que no es referente en Uruguay, pero para que entiendan, sale permanentemente en la prensa que grandes millonarios pagan muy pocos impuestos. Entonces, no tienen ingresos. Es que han pasado de no tener ingresos como remuneración al trabajo, pero han seguido que no tienen ingresos como una remuneración al capital porque ni siquiera se distribuyen dividendos o localizan dividendos en territorios o jurisdicciones de baja o nula tributación, o es más eficiente en el mundo de hoy de tasas bajas pedir prestado, porque obviamente tienen patrimonios millonarios, y no tener ingresos vía distribución de dividendos y ni hablar vía salarios. Entonces tenemos grandes millonarios del mundo que ni siquiera aportan por ninguno de los sistemas. Lo que ha ocurrido en Uruguay, y nosotros hicimos un trabajo hace muy poco que muestra datos concretos de cómo los empleados dependientes claramente tienen un costo tributario en sentido amplio más alto que los autónomos, que tienen muchas veces opción, y aún más alto, digamos, también, o sea, en la escala, los que más tributan son los dependientes, después le siguen los autónomos o los no dependientes, y después iríamos a los patronos de empresas o socios de empresas que pueden remunerar con opción al capital. Ustedes dirán, ¿esto pasa en todo el mundo? Sí, pasa en todo el mundo. ¿Cuál es el impacto en Uruguay? El impacto en Uruguay, para que tengan cifras que capaz las saben muchos, pero llegado el momento son reveladoras, del total de empresas que hay inscritas en el BPS hoy, el 75%, es más, el 76% son empresas unipersonales. No estoy hablando de personas, estoy hablando de empresas. El 76% son empresas unipersonales. De ese porcentaje, además, una cuarta parte de ellas son empresas patronas de actividades domésticas, con lo cual no tienen actividad como patrón. Pero lo que estamos hablando es que hay un sector de población muy grande y en términos de trabajadores, el 20% de los trabajadores pertenecen, digamos, a estos patrones de empresas unipersonales o autónomos o pymes, aunque puedan ser sociedades. O sea que el 20% de las personas son de este universo que contribuyen a la seguridad social por bases fictas, por mínimos fictos. ¿Sí? O sea, las contribuciones de los patronos de empresas de pymes o de empresas medianas y las contribuciones de los autónomos o independientes es por bases fictas y no reales. Más del 75% de esos patronos de unipersonales o autónomos aportan por el mínimo posible en la escala total. Es decir, optan por el aporte mínimo posible. Un aporte mínimo que claramente no es sustentable en términos de una jubilación que entendamos digna, la mayoría de nuestro país, y ni hablar de las contraprestaciones en la época activa, o porque son insuficientes, por ejemplo, no tienen acceso al seguro de paro, o porque son muy básicas y que se notó, por ejemplo, en la pandemia, cuando hay una ruptura de actividad y hay mucha gente que queda en esa situación, claramente las contraprestaciones del sistema de seguridad social no son suficientes para mantener un ingreso razonable en una época de corte de actividad. Entonces ahí tenemos un problema, y no mirarlo es demasiado importante como para no mirarlo. Entonces podemos discutir la seguridad social, pero si no discutimos cómo hacemos converger para que las distancias entre los aportes de las distintas formas de remunerar el trabajo no se vaya así cada vez más en una brecha que no converge, tenemos un problema. Y esto hay que mirarlo de la seguridad social y del sistema tributario. Es la única manera de entenderlo
para cómo se soportan las capacidades tributarias. El otro tema vienen los aportes patronales. Un primer concepto para que todo nos quede claro. En Uruguay el régimen general de aportes personales es 15% y de aportes patronales es 7,5%. Es decir, que los trabajadores aportan el 66% o 2/3 partes y los empleadores 1/3 parte. Yo creo que hoy, por el contexto que hay Uruguay, el mundo, temas trabajo, es difícil plantear modificaciones en esto. Pero si no lo entendemos y al menos no damos la discusión, no vamos a lograr una reforma de la seguridad social que sea sustentable en el tiempo ni que sea equitativa. En el mundo desarrollado, por lo menos los países que integran la OCDE, es una relación casi inversa. El 38% de los aportes lo hacen los empleados o los trabajadores, ¿sí? Y el 62% de los aportes lo hacen los empleadores o las empresas. Nosotros tenemos la situación al revés. Aporta el doble el empleado que la empresa. En los países ya les digo, nucleados en la OCDE, esa relación, y si fuéramos a países de Europa, además, es más extremo, porque en la OCDE hay países, Chile, México, Colombia, que tienen perfiles más parecidos a nuestros. ¿Sí? El aporte mayoritario es de los empleadores y no de los empleados. En Uruguay tenemos una relación en el otro sentido. Pero segundo, tenemos un sinnúmero de regímenes especiales, de exoneraciones o tratamientos específicos, que cuando uno los mira de manera individual, dice, pero este régimen, ¿a quién termina beneficiando? A la sociedad en su conjunto, por eso pudo haber estado pensado, como en la exoneración del artículo 69 de la Constitución, a solo los trabajadores de ese sector, ¿sí? O a los usuarios de algún servicio. Entonces me voy a referir a cuáles son los más grandes para que entendamos. A nivel de exoneraciones hay 3 grupos que llevan casi la bolsa de exoneraciones. El sistema de salud, las mutualistas, el sistema de salud, tienen, digamos, cerca del 50% de la bolsa de exoneraciones por aportes patronales, estoy hablando, ¿no? Después vienen las instituciones culturales y de enseñanza, ahí tenemos toda la enseñanza privada y las instituciones culturales que en Uruguay son en sentido amplio, que va desde una ONG real que tiene actividad en territorio hasta el mundo hiperprofesional del fútbol, ¿sí? Y después tenemos el transporte de pasajeros. Entre esos 3 grupos estamos cerca del 90% de la exoneración del aporte patronal. Pero hoy volvimos, curiosamente, a un Uruguay donde parte de las soluciones tributarias se dan por exoneraciones de aportes patronales. Ahora lo vimos para la televisión de hasta determinados ingresos en el interior del país, de vuelta a exoneraciones amplias en el sistema del artículo 69 de la Constitución sin aportes patronales. A los comercios de frontera, para ser competitivo, le bajamos los aportes patronales. Pero yo pregunto, ¿esa gente no se va a jubilar? ¿O que la discusión de la jubilación es solo para nosotros? O sea, ¿por qué volvemos a creer que exonerar aportes patronales jubilatorios es algo, una dávida? Porque en realidad estoy exonerando algo que, como viene a futuro, no pago el costo político y no tengo el problema. Pero después vamos a algo que decía Hugo, los aportes patronales en el sector agropecuario. El aporte patronal en el sector agropecuario, si lo miramos respecto de los montos imponibles de los trabajadores, la tasa en industria y comercio es 7,5%. En el sector agropecuario termina dando algo próximo al 2%, es decir, casi 3 o 4 veces menos. Entonces, estoy hablando del sector agropecuario, uno de los principales sectores de actividad del país. No estoy diciendo que sea el aporte mínimo en el sector agropecuario, porque ahí se calcula en base a las hectáreas. El aporte mínimo, que son cerca de 3.000 pesos del aporte patronal, pero además el aporte, el patrón propiamente dicho queda metido en el aporte patronal, es decir, no hay un aporte exclusivo por el patrón, es decir, que todos los patrones agropecuarios se jubilan con el aporte patronal que realizaron a la Seguridad Social. Pero para que entiendan una cosa, el aporte mínimo, que está en el orden de 3.000 pesos hoy por hoy, en la forma de cálculo provoca que hasta 585 hectáreas, 584 creo que son, se efectúe el aporte mínimo. Es decir, que una persona que tiene de 0 a 585 hectáreas termina pagando por ese mínimo, que son apenas 3.000 pesos por mes de aportes patronales, que incluye el aporte del patrón, pero además incluye los aportes de sus dependientes. Ese 580 y pico hectáreas hace 20 años era 170, porque ha ido modificándose la forma de cálculo. Pero ¿quién tiene 580 hectáreas en Uruguay? Para que entiendan, más del 80% de los productores agropecuarios.
Si vamos al censo agropecuario, más del 80% de los productores agropecuarios están por debajo de 500 hectáreas. Entonces decimos, bueno, pero hay un universo que es muy importante en nuestra economía que paga aportes patronales que no son suficientes. Pero no los quiero calificar buenos, malos, no son suficientes. Entonces ahí tenemos dos problemas en los sistemas de contribuciones de seguridad social. O dos problemas o dos realidades que no contribuyen a un sistema equitativo y además no contribuyen a las necesidades fiscales del sistema de seguridad social actual. Y después me voy al otro tema que son los impuestos. Como les decía, cerca de la mitad de los ingresos de la seguridad social para soportar las erogaciones vienen del sistema tributario propiamente dicho. IVA, IAS como impuestos afectados y rentas generales para tapar el agujero de la diferencia que surge del IRPF, del IRAE y de todos los impuestos que pagamos todos los contribuyentes. Lo que claramente ha ocurrido en el mundo y ha cambiado el paradigma, o sea que hoy no podemos seguir pensando hoy con la cabeza que traíamos antes de la pandemia, es la estructura tributaria de los impuestos. Es decir, si queremos un sistema de seguridad social equitativo o justo, como incluso dicen algunos dirigentes políticos de primera línea, vamos a un sistema justo. El sistema justo no es un sistema actuarialmente neutro. No es que sea un seguro privado donde cada uno aporta y va a recibir en función únicamente de lo que aporta. Lo entendemos como derecho de las personas a determinada situación o edad tener un ingreso que le permita tener una vida digna, ¿sí? O por incapacidad para trabajar o lo que fuera. Entonces, si nosotros no entendemos que debemos incluir en una reforma a la seguridad social reflexiones de la equidad del sistema tributario en su conjunto, es que la mitad de los ingresos de la seguridad social lo estamos soportando con los impuestos y tal vez no nos damos cuenta. El mundo, yo les decía, ha cambiado el paradigma a partir de la pandemia por diversas causas. A nivel internacional, ya desde la crisis global del 2008, ha habido cambios en la tendencia de la fiscalía internacional. Pero a partir de ahora, de la pandemia, por las necesidades de fondos adicionales, pero además porque han cambiado los sistemas de información de las administraciones tributarias, el acceso a fuentes de información y a datos hoy nos muestran niveles de desigualdad históricamente altos. En el mundo, no estoy hablando de Uruguay. Históricamente altos, desigualdades en algunos casos obscenas, de patrimonios y de ingresos. Pero hoy tenemos datos e información de quiénes son, en muchos casos no plenamente, pero sí de quiénes son, de cuáles son las diferencias, y tenemos sistemas de intercambio de información automático entre las administraciones tributarias para la mayor parte de las jurisdicciones, y además se agrega en esa lógica de combatir todavía los mecanismos de elusión que quedan o los regímenes de baja tributación, y esa disputa o esa competencia fiscal nociva que llevó al mundo a bajar sistemáticamente la tasa de imposición a las empresas. Hoy vamos a ir, ya está confirmado, un acuerdo global para ir a un impuesto mínimo global sobre las empresas del 15% sobre las tasas, digamos, sobre los resultados efectivos, o sea, un 15% sobre balance, sobre resultados efectivos y no nominal sobre una liquidación fiscal que después se va degradando por exoneraciones. Es que da pauta o da cuenta de un mundo que cambió el paradigma de cómo tributar la riqueza. O sea, hoy se dan discusiones que estaban vedadas hasta hace 2 o 3 años. Hasta hace 2 o 3 años no podíamos hablar de imposición a la riqueza. Hoy sale el presidente de Estados Unidos a decir no tengo nada contra los ricos, pero necesitamos que paguen su parte justa de los impuestos. Entonces, dar una discusión de la reforma de la seguridad social que se consume casi 6 puntos del PIB solo para el BPS, sin integrar una discusión más amplia de cómo es nuestro sistema tributario en términos de equidad y de estructura interna, me parece que no aborda la problemática en su totalidad y que claramente hoy, les vuelvo a reiterar, cambia los paradigmas de imposición a la riqueza en términos de patrimonio neto, en términos de sucesiones, en términos de algunos impuestos que el mundo había ido disminuyendo o en términos de imposición a las empresas. Esa discusión hoy está en pleno. Cambió a partir de la pandemia, del cambio político en Estados Unidos y del cambio político en muchos países que integran la OCDE. Pero hoy, ayer, hace 2 días, salió un informe de economistas de la OCDE donde plantean justamente este tema, la reforma de la seguridad social, de que de no realizar cambios deberían aumentarles las edades de retiro
¿sí? Incluso con una fórmula de que cada 3 años de aumento de la expectativa de vida aumentara 2 años la edad de retiro, buscando como un estándar. Pero en realidad lo que dice el promedio de los países de la OCDE deberían aumentar su presión fiscal en 8 puntos del PIB de acá a 2060, 2050, si no se hacen cambios. Pero se mide, o sea, no se dice vamos a desarmar la seguridad social. Se dice o buscamos modificaciones técnicas apropiadas, pero además nadie discute de que no puedan haber aumentos de presión tributaria por nuevos impuestos o impuestos diferentes a lo que hoy se estaban tributando. O sea, no es una discusión cerrada, decir tenemos que reformar esto porque no podemos modificar esto. Esto, que es el sistema tributario, le vuelvo a decir, hoy financia la mitad de la seguridad social. Entonces, discutir la reforma de la seguridad social sin los ingresos genuinos, que son las contribuciones de seguridad social, y sin los ingresos adicionales, que son los impuestos, me parece que claramente, si solo vamos a una reforma que modifica algunos ajustes paramétricos, nada, lo que sabemos es que vamos a tener que seguir haciendo la reforma.